Son las 5 de la tarde, hoy nos queremos fijar en un músico, en tenor, desde luego como fue Julián Gayarre, conocido internacionalmente, una de las mejores voces. Abrimos un espacio a la música con un músico como es Óscar Salvots, que él conoce perfectamente la historia de Gayarre. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Gracias por acompañarnos. A vosotros por Bueno, invitarme. ponemos una nota musical en el programa. Entre las peculiaridades de la vida, de la música de Julián Gayarre, está también la peculiaridad de su laringe, ¿verdad? Sí. Ha habido estudios que hablan de una estudios. laringe diferente, ¿no? Bueno, no tanto en realidad, porque la historia de la laringe de Gayarre ya viene cuando, ya en propia vida del tenor. Cuando Gayarre está vivo, se crean una serie de mitos y de leyendas urbanas que convierten a Gayarre poco menos que en un monstruo, ¿no? Y esas leyendas llegan hasta nuestros días. Yo recuerdo a mi abuela decirme pues, cosas como que Gayarre tenía una doble laringe o un doble juego de cuerdas vocales que además lo podía manejar a su antojo, pues iba subiendo notas y se cansaba, paraba una cuerda vocal y seguía con la otra, es decir, convertían a Gayarre en un monstruo. Entonces todas esas historias provocaron que al morir Gayarre, pues los médicos, que por cierto, uno de los médicos era el doctor San Martín, a quien ahora se le ha dedicado Sí. el que era el antiguo ambulatorio Solchaga, Sí. pues solicitaron a la familia la extracción de la laringe pues, para hacer un estudio. Y efectivamente, la laringe que hoy día se puede observar y se puede ver en el Museo en Roncal, pues no, a priori no tiene unas características muy diferentes a las demás. Tiene una serie de diferencias, pero que eso tampoco marcan en gran cosa la forma de cantar de Gayarre, porque ni de Gayarre ni de nadie, porque a la hora de cantar no utilizamos solamente la laringe, ¿no? La laringe Sí. es donde se produce el sonido. Luego están los resonadores de la cara, el apoyo que se llama, todas esas cosas que es lo que nos permite cantar. Pero la laringe sí, lo único que tiene de peculiar son dos cosas. Una es que es asimétrica, lo que es el centro no es simétrico, un lado es más ancho que el otro, lo cual es de esperar, cabe esperar que una de las cuerdas vocales sería más larga que la otra, pero nada más. Y luego la entrada del aire a los pulmones es un poco más amplia que la de una persona normal, con lo cual de una bocanada de aire cogía más aire que una persona normal, lo que explica el fiato, que se dice técnicamente, el fiato es la capacidad de aire, la capacidad que tienes de aguantar una nota. Pues Gayarre llegaba a aguantar una nota a voz hasta 28 segundos, con lo cual eso es importante también. Pero tampoco tiene que ver al 100% la laringe, porque luego también, una vez que te ha entrado el aire en los pulmones, también tienes que tener en cuenta el control de ese aire. Con lo cual, Bueno, estamos viendo imágenes y escuchando también la propia voz, ¿no?, de Julián Gayarre. no, Gayarre no. Gayarre no dejó grabaciones. Ah. No dejó grabaciones. El que estamos escuchando ahora es... A ver si escucho. Ese es Pavarotti. No tenemos constancia, por tanto, de cómo cantaba el tenor más conocido de Navarra. No, afortunadamente o desgraciadamente, según se mire, porque ten en cuenta que Gayarre murió en 1890, con lo cual las grabaciones que pudiera haber dejado, porque cuando Gayarre murió, el fonógrafo de Edison ya existía. Ya se hacían grabaciones, digamos, de una forma experimental, pero con una calidad bastante mala, con lo cual, si existieran grabaciones de Gayarre, no nos daría una imagen, vamos a decirlo así, de cómo era realmente la voz de Gayarre. No existen, no. Aunque hay muchas veces que se dice que hay un coleccionista en Francia que tiene un rodillo, no, Sí. a día de hoy no hay. Sería interesante ver también cómo vivió, si cantaba mientras trabajaba, si se casó, también se dice que era homosexual. ¿Qué detalles hay de su vida Verás, fiables, ¿no? sobre que cantaba trabajando, sí, desde siempre, desde niño. Y eso fue lo que provocó su ingreso en el Orfeón Pamplonés, porque cantando en la herrería de Pinaqui es, si vamos al Club Natación, ese edificio que hay con una chimenea alta, ahí es donde trabajaba Gayarre. Eso era la herrería de Pinaqui, que es una herrería que en la actualidad sigue funcionando en Pamplona. Si vamos por Pamplona y vemos las alcantarillas y leemos Casa Sancena, es la antigua herrería de Pinaqui, Sí. donde trabajaba Gayarre. Mientras estaba en la fragua, Gayarre cantaba jotas y cantaba aires populares.
y un compañero dijo, oye, pues se ha creado ahora un coro que se llama Orfeón Pamplonés y tú podías venir y tal, pues, y entonces sí cantaba mientras trabajaba. En cuanto a si tuvo hijos y se casó, no se casó nunca. Hijos, pues es un tema que hay que tratarlo con cuidado, porque sí que tuvo hijos, pero estamos hablando de 1800 y pico. En aquella época el tener hijos fuera del matrimonio era un poco escandaloso y además, respecto a la otra pregunta que me dices, que si un hombre o una mujer a cierta edad no se había casado, era o porque era homosexual o porque era cura, ¿no? En este caso, Gayarre no era ni cura ni homosexual. El tema de la homosexualidad o presunta homosexualidad de Gayarre también es un tema muy reciente, es un tema que es tan reciente como que lo dijo Plácido Domingo, o sea, tan reciente como eso. Fue una anécdota o un comentario bastante desafortunado cuando le ofrecieron a Plácido Domingo hacer la tercera película sobre Gayarre, que al final la hizo José Carreras, y le dijeron, entonces parece ser que la contestación de Plácido Domingo fue que él no quería interpretar el papel de un homosexual. Pero bueno, es un comentario de lo más desafortunado. Hijos tuvo uno, que yo creo personalmente que más, pero uno que de alguna forma reconoció dejándole en el testamento un dinero. ¿Y el periplo internacional de Julián Gayarre? Pues es más amplio que el nacional, porque ten en cuenta que Gayarre debutó en Italia en el año 1869, pero hasta 1877 no canta en España, en el Teatro Real de Madrid, aunque previamente había hecho una pequeña actuación en Sevilla. Pero a partir de ahí, el periplo internacional de Gayarre pasa por Viena, Moscú, San Petersburgo, Italia, un montón de ciudades, Londres, París, incluso llega a Buenos Aires y Brasil y Río de Janeiro. Y aunque le ofrecieron una y mil veces y le ofrecieron unas cantidades astronómicas de dinero para cantar en Nueva York, por alguna razón nunca lo hizo. Posiblemente porque Gayarre era un poco en ese aspecto, también, por ejemplo, quiero decir que también rechazó un contrato para cantar en Cuba, pues porque le daba miedo el clima. Entonces, no sé por qué, porque le ofrecieron en Nueva York unas cantidades astronómicas, que las llegó a cobrar. Gayarre llegó a cobrar hasta 5.000 pesetas por cada noche que cantaba. Que eso era un dineral en aquella pesetas, época. estamos hablando de 5.000 pesetas del año 1885, por ejemplo, ¿no? Óscar, ¿suficientemente reconocido en Navarra y en España? Yo creo que en Navarra, y que me perdonen todos los navarros, que yo lo soy también, claro, pero en Navarra tenemos la especialidad de olvidar a nuestros grandes músicos, a nuestros grandes artistas y a nuestros grandes personajes que ha habido. Yo, por ejemplo, que viajo mucho a Madrid, en Madrid yo veo que la gente incluso tiene más cariño por Gayarre que en Pamplona. Es algo que me apena terriblemente, pero es la verdad. Yo lo noto así muchas veces. En Navarra, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el pobre. Gayarre, sí. Bueno, desde luego una figura ligada a Roncal, con un museo también, por supuesto, en esa localidad navarra, ¿no? Museo, y no olvidemos la tumba, que es uno de los monumentos funerarios más prestigiosos y más bonitos y más premiados de toda la arquitectura nacional. Así es, nos quedamos con estas reflexiones en torno a la figura del tenor internacional Julián Gayarre. Óscar Salvos, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto, hasta otra ocasión. Hasta cuando queráis. Seguiremos, por supuesto, abundando también en diferentes figuras del ámbito musical navarro. A las 5 y 8 minutos seguimos adelante y ahora nos vamos a trasladar hasta Lecumberri, hasta Lecumberri Televisión. Vean. Del plato de Me Importas Tú nos venimos a otro plato, en concreto al de Lecumberri Televisión, y estamos con su director, con Aner Ansorena, director, productor, presentador, creador de esta televisión que desde 2010 hace las delicias todas las semanas de los vecinos de la zona y de todos los navarros. Aner, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina. Bueno, has hecho un huequito porque dentro de unos minutos vais a hacer un nuevo programa en el que, bueno, vais a tener diferentes cosas, así que gracias por habernos hecho este huequito. Bueno, Aner, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge Lecumberri Televisión allá por el año 2010? Bueno, pues surge un poco de manera bastante casera, yo diría, ¿no? Empezamos en la radio, hacíamos una radio por internet, nos juntábamos en mi casa en el verano del 2010 y, bueno, pues decidimos hacer un programa cada tarde en directo, pues hablando, pues teniendo debates, entrevistas, un poco de todo.
la gente lo oyó y se puso un poco, pues, diciendo, estos jóvenes, ¿no? En el 2010. Muy jóvenes. Muy jóvenes, yo con 15 años, dicen, joder, pues han montado aquí una movida impresionante. Entonces, en el ayuntamiento cogimos a la tarde, aquí hay Aralarri Ratia, que es la radio de la zona, y bueno, pues nos dijeron, oye, pues si queréis, podéis aquí, os dejamos a las tardes hacer vuestro programa, pero aquí, pues para la gente de aquí, ¿no? Entonces decidimos cogerlo. Y después, en noviembre, a mi casa llamé a dos compañeras que están ahora aquí, que son Nayara y Arantxa, y les dije, oye, vamos a hacer una televisión, ¿qué os parece? En directo, un informativo. Empezamos a hacer un informativo en castellano de 15 minutos y ha terminado aquí un programa de 1 hora aproximadamente, con entrevistas, informativos, debates, de todo. Y eso, bueno, pues un poco por amor al arte, ¿no, Aner? Porque me imagino que tienes esa pasión, esa vocación. Un poco, bueno, sin el un poco diría yo, ¿no? Porque la verdad es por amor al arte completamente. A mí me encanta el mundo de la comunicación, radio, televisión, prensa. A las demás no tanto, a los demás no tanto, y yo creo que les muevo un poco. Entonces al final pues terminamos aquí haciendo los viernes, tenemos un punto de encuentro que podemos estar tranquilamente haciendo televisión, conociendo a muchísima gente, a gente conocida, que también nos pone nerviosos, porque claro, a esa persona que tú ves en televisión cada día, verlo aquí, al lado tuya, en tu televisión, entre comillas, ¿no? Pues está divertido y está, no sé, esa adrenalina también se corre por nuestras venas, diría yo. La verdad que es lo que caracteriza, ¿no?, a los medios de comunicación y en concreto al medio de la televisión, ese, bueno, pues ese gusanillo que tienes antes de salir, digamos, al escenario. ¿Esto te está sirviendo de antesala para un próximo futuro profesional? Pues por ahora no leo el futuro, no lo sé, pero bueno, querría pensar que sí, ¿no? A mí me gusta este mundo, me gustaría estudiar algo relacionado con esto, que en este momento en mi cabeza está periodismo, pero estuvo comunicación audiovisual, estuvo arte dramático, hubo un montón de cosas en mi cabeza, pero sé cuál es al futuro que quiero llegar, ¿no? No sé mediante qué estudios, pero sé a dónde quiero llegar, y es a trabajar en televisión o en radio, pero ese directo o esa adrenalina de maquillaje, no sé qué, grabar, eso me gusta. A mí, no sé, es una cosa que me parece bonita. Y claro, todo proyecto audiovisual tiene que tener un cámara. En el caso de Lecumberri Televisión, ella es Nayara Juanena. Cuéntanos un poco cómo te involucraste en este proyecto. Pues en realidad todo fue por Aner, porque él es el que nos ha empujado a estar aquí. Él me dijo a ver si quería empezar a hacer un programa que ha dicho él que hicimos en su casa. Y me dijo, bueno, ¿qué te parece que hagas tú de cámara? No sé si se te da bien o no. Y bueno, pues dije, bueno, pues por un hobby puede estar bien, ¿no? Para pasar el rato y así. Y nada, pues gracias a Aner, desde el 2010 aquí llevo con la cámara en la mano, grabando todos los programas. Y a veces, bueno, también he salido con él haciendo algún debate, pero en principio con la cámara yo. Judith Dávila es la iluminadora del plató de Lecumberri Televisión y lo dicho, pues como todo el equipo, cada viernes vienen aquí al salón de plenos del Ayuntamiento de Lecumberri, colocan todo el tinglao y hacen el programa. Pues sí, la verdad, estamos muy bien aquí a las tardes, porque bueno, nos disfrutamos haciendo este programa y bueno, pues así ayudamos a Aner también, porque quiere ser de esto, de su profesión y así, y bueno, pues lo pasamos bien y además en invierno, pues mejor estar aquí que en la calle, la verdad. En Lecumberri Televisión hay entrevistas, hay informativos y también hay una sección de vídeos de YouTube que presenta Sandra Zabaleta. ¿Cómo Aner te enganchó para este trabajo? Pues a ver, yo vine a este programa porque necesitaba ayuda, ¿no? Y dijo para hacer luces, que empecé con Judith a la vez, que hacíamos las dos. Y bueno, pues el año pasado me dijo, Sandra, que tengo una idea para ti. Y yo, uy, a ver qué me cuenta este. Y me dice, no, que quiero hacer una sección de vídeos y a ver si te gustaría salir, no sé qué. Y yo, no sé yo, ¿eh? Y bueno, al final aquí estoy, ¿no? Así que he ido progresando y así, cada vez mejor. Y al final pues me alegro de haberle dicho que sí en su momento, porque esto me ha gustado y ya he cogido esa habilidad. Has cogido maña, ¿no, Tino?
Aner, nada más que decirte que sigáis con vuestro sueño, desde luego que vais por el buen camino y que estáis aquí cada semana haciendo lo que más os gusta, haciéndolo con pasión, haciéndolo bien, invitando a mucha gente e intentando al fin y al cabo pues comunicar, ¿no?, a la gente de fuera esa misma pasión que sentís. Gracias, Aner, y que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Muy bien, muchísimas gracias a Aner y Carolina Calvo, por supuesto, por ese reportaje en Lecumberri. A las 5:15 nos situamos con nuestra mirada, de alguna manera, cinematográfica en la Filmoteca de Navarra. Hoy nos visita Alberto Cañada y nos va a contar, desde luego, la actividad para este mes de marzo, un ciclo de cine noruego, tras el éxito del ciclo de cine polaco y el ciclo también de cine imprescindible. Y más cuestiones, ¿eh? Y esta tarde que vamos a ver La muerte de Mikel, una película de Imanol Uribe en la Filmoteca de Navarra, con alguna sorpresa. Alberto, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, La muerte de Mikel, por cierto, esta tarde, si alguien está haciendo planes para hoy, pues puede saber que tenemos esa oportunidad esta tarde con Amaya Lassa, además, a las protagonista, 8 de ¿verdad? la tarde, sí, y bueno, pues Amaya Lassa, una de las protagonistas de la película, y además pamplonesa, ha tenido a bien pues aceptar nuestra invitación para venir a presentar la película, cuando, bueno, tenemos la posibilidad de que alguien relacionado con la película, bien sea actor, director, guionista, etcétera, y sobre todo si es de aquí de Navarra, puede venir a, bueno, pues a presentar ellos la película, son los que mejor conocen, mejor que nosotros, gente de aquí. Pues les invitamos, y Amaya pues estará esta tarde a las 8 con nosotros en la Filmoteca para hablar de la película. Perfecto, bueno, y en marcha también el ciclo de cine noruego. Tendremos a lo largo de este mes diferentes propuestas. En primer lugar, ¿por qué se caracteriza el cine noruego? No muy conocido, ¿verdad? Bueno, ¿a qué tipo de cine se parece? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si es un cine similar, por ejemplo, a las películas que se hacen en Francia, si es un cine caracterizado por el drama, por la comedia. ¿Qué tipo de directores? Desconocemos, la verdad, este tipo de cine. Cuéntanos, Alberto. Bueno, para conocerlo un poco mejor, precisamente hemos organizado esta muestra de cine noruego. La mayor parte de las películas son recientes, pero es que también la historia del cine noruego tiene su densidad en los últimos 15 o 20 años. Es un país donde ha habido pocos, por no decir casi ningún cineasta reconocido, es decir, si hablamos de cine sueco, pues a la gente se le viene a la cabeza Bergman. Si hablamos de cine francés, pues bueno, toda la Nouvelle Vague, etcétera. Pero el cine noruego prácticamente no ha habido directores que han dejado una huella en la historia del cine, en esos 100 años de cine. Se ha hecho muy poco cine, es un cine muy poco productivo, esas son las características del cine noruego. Sí. Y como todo el resto del cine nórdico, en el cual, bueno, pues acogemos el cine que se hace en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, bueno, pues hay un interés, pues sobre todo por el cine más bien intimista, por contar historias de personas. Es un cine en el que no se conocen prácticamente los efectos especiales. Hay poco, aunque hay cine fantástico. Precisamente una película titulada El guía del desfiladero del año 87 fue la que puso a Finlandia en el mapa del cine. Hasta el año 87 prácticamente nadie podía recordar una película de cine noruego, hasta que en el año 87 El guía del desfiladero, que es una película que bueno, cuenta una leyenda del cine noruego, que es una de las características de esa cinematografía, el contar historias basadas en novelas, leyendas de ese país, ¿no? Y bueno, en los últimos 10 años, gracias a una política importante oficial, ¿no?, por apoyar el cine, la creación del Instituto Noruego del Cine, está empezando a darse a conocer en el cine del resto del mundo las películas noruegas. Compiten en los Oscars, compiten en festivales de cine de Cannes, de Berlín. Hay películas que salen de sus fronteras, que hasta ahora prácticamente solamente se veían en Noruega, y películas que empiezan a ser conocidas fuera de su país, y aunque todavía no nos sabemos nombres de actores, de actrices o de directores noruegos, bueno, está el caso, por ejemplo, de Liv Ullmann, que trabajó siempre con Bergman, pero siempre trabajando en el cine sueco, pero ahora, bueno, sí que se empieza a saber que hay películas de cine noruego. Estamos viendo imágenes, Alberto, que nos habéis cedido desde la Filmoteca de Navarra, de algunas de las películas que vamos a poder ver. La primera, creo, el viernes, ¿no? Esta fue la primera, La bendición de la tierra, es una película del año 1921,
que acaba de ser restaurada y rescatada. Se han encontrado unos negativos que estaban en bastante buen estado y se ha conseguido hacer una copia buena, aunque le faltan todavía algunas imágenes, de esta película, La bendición de la tierra, de Gunnar Sommerfeld, que es una de las más interesantes películas que se ha hecho sobre el cine mudo en general en Europa. Esto es una imagen de la película que se pondrá este viernes. Sí. El hombre de las cavernas es un documental. Hemos procurado hacer un cine un poco heterogéneo. Esto es un documental sobre este hombre que lleva 30 años viviendo en la nieve, como quien dice. Él excava cuevas en la nieve, donde bueno, pues ahí tiene su cuarto de estar y poco más, porque son prácticamente un hueco donde tiene sus viviendas y va yendo de una a otra porque, bueno, este hombre luego en la película cuenta su filosofía de la vida, porque vive así, porque es totalmente enemigo de la sociedad de consumo y bueno, es interesante escuchar cómo este hombre ha elegido ese modo de vida y cómo es una vida posible, ¿no? Esta imagen es de Upper Dog, que es la película que va a cerrar la muestra de cine noruego. Es una película... La película que más se parece al cine que se hace en el resto de Europa, vamos a decirlo, porque el cine europeo también es muy diferente al que hace en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Asia, etc. Y esta es quizás la película más europea. Estos dos son los protagonistas, hay 4 protagonistas de esta historia. Es una historia de ficción inventada y cuenta un tema que es muy habitual en el cine noruego y es el tema de la adopción, es decir, de la inmigración, porque en Noruega ha habido inmigración. Por ejemplo, hay muchas películas en los años 40 y 50 noruegas que hablan de gitanos. Hay una comunidad gitana muy importante en Noruega y ha habido muchas películas que hablan precisamente de ese fenómeno, ¿no? De la gente de fuera que ha ido a Noruega. La tercera película es una película que está inspirada en un hecho real. Es una película que también la programamos para que, bueno, la gente conozca un poco de la historia de Noruega. Se llama La rebelión de Kautokeino y está dirigida por Niels Gaup, que es precisamente el director de la película El guía y el desfiladero, aquella película del 87 con la que se dio a conocer. Y Niels Gaup, que es natural de Kautokeino, es el que hace esta película en la cual cuenta cómo en su pueblo, en el norte, lo más recóndito de Noruega, muy al norte, donde hay una importante etnia, los samis, que tienen cerca de Laponia, son parientes de los lapones, y bueno, cuenta el momento a mediados del siglo XIX cuando alguien intenta introducir nuevas costumbres que tienen que ver con el abandono de las costumbres anteriores, la introducción del alcohol, con la introducción también de ciertos predicadores que intentan cambiar costumbres y bueno, pues se produce, como el propio nombre indica la película, una rebelión que va a cambiar la vida de sus habitantes. Bueno, estas son algunas de las propuestas que hace la Filmoteca de Navarra para este mes de marzo. Tienen un horario concreto y un precio los viernes, ¿verdad? Se podrán ver. Luego es los viernes a las 8 de la tarde y a 3 euros el precio de la entrada. Con un abono de 10 entradas se cuesta 2 euros la entrada. Exacto. Hoy no tenemos mucho tiempo para más, pero hay que recordar que tenemos también cine imprescindible. Seguimos en el cine imprescindible. Hoy la muerte de Mikkel, como has comentado. Y también un ciclo de 3 películas este mes dedicada a compositores de bandas sonoras de películas. 3 compositores que no son muy conocidos, pero que con la excusa de que cumplirían 100 años este año, nacieron los 3 en 1913, queremos un poco rescatar la figura del compositor de bandas sonoras y por eso las presentaciones que se hacen siempre en la Filmoteca delante de cada proyección, en este caso van a ir dirigidas un poco a explicar pues, la importancia de la banda sonora dentro de una película. 3 cineastas que, bueno, es la categoría que se otorga al compositor de una banda sonora de una película. Perfecto, pues nos quedamos con todas estas propuestas de la Filmoteca. Que tenga mucho éxito también este ciclo que comienza ahora, como creo lo ha tenido el ciclo de cine polaco, ¿no, Alberto? Sí, efectivamente, a ver si tenemos la misma suerte y la gente se asoma a la Filmoteca a descubrir otras cinematografías. Efectivamente, muchísimas gracias, Alberto Cañada. Hasta pronto. Y seguimos adelante. Ricardo Beitia nos va a contar ahora qué está pasando en Navarra. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Las que vas a ver son las fotografías que están escandalizando dentro y fuera de Navarra. Fotografías que se muestran en las redes sociales para denunciar las condiciones en las que se sirve la comida en el complejo hospitalario de Navarra, como esta tortilla, de la que opina ya la propia consejera de Salud del Gobierno de Navarra.
esa tortilla, pues que no es de recibo que llegue a la habitación de un paciente, pero también he de decir que fue una incidencia que se solucionó pues en 5 minutos. La enfermera bajó con la tortilla a la cocina, se hizo otra tortilla en ese momento, se le subió al paciente, se le pidieron disculpas. Bueno, pues hemos hablado precisamente con la persona a la que se sirvió esa tortilla y que, por cierto, sacó la fotografía que han visto y que ha visto la propia Marta Vera, que admite el hecho, lo considera puntual, pero los problemas parece que se acumulan, tanto que ya ha supuesto, por cierto, la primera sanción de 6.000 euros a la empresa Mediterránea de Catering, que también nos ha confirmado la consejera Marta Vera, a quien podrán escuchar nuestros telespectadores a partir de las 9:30. Por cierto, a las 9 en directo también haremos una entrevista aquí en los servicios informativos a un responsable de la empresa Mediterránea de Catering. Y ojo también, Amaya, por lo que tenemos que esperar en el Valle de Hues. El alcalde José Choandía sostenía ayer en esta casa sentirse plenamente respaldado por su partido UPN en relación a su cuestionada gestión al frente del ayuntamiento. Hoy, sin embargo, crecen las dudas tras publicarse estos correos que demuestran que conocía en el año 2008 las actividades de la ya dimitida concejal de su partido, Carolina Potau, que negó en su día y que hoy están en manos de la justicia. Para Andía son errores que no irregularidades. Como decimos, una entrevista que se le realizó ayer en esta casa y los correos publicados, por cierto, hay que decir que son de Diario de Navarra. En la localidad de Garínuain las cosas tampoco marchan todo lo bien que debieran, al menos si nos atenemos a la imagen que hemos recogido hoy de vecinos de una plataforma contraria a la gestión del alcalde, que han registrado un escrito con los supuestos incumplimientos en los que habría incurrido el primer edil, entre ellos más de 3 meses sin llevar a cabo un pleno. Ni el alcalde en baja desde hace 2 meses, ni el partido que lo sostiene, Derecha Navarra y Española, han querido salir al paso de las acusaciones. Y los empleados discapacitados, las escuelas taller y los programas de empleo para personas en situación de exclusión social son los 3 colectivos o sectores beneficiarios de los cerca de 14 millones de euros que el Gobierno va a inyectar en estos 3 sectores, como decimos. Izquierda Unida en Navarra y en Aragón ha promovido una propuesta no de ley que llevarán al Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno medidas urgentes y efectivas para solucionar de manera definitiva los problemas de inestabilidad de los terrenos sobre los que se asienta el embalse de Yesa. Y la comunidad venezolana afincada en Navarra vive con incertidumbre y preocupación la muerte de Hugo Chávez. Saben que es un momento clave para un país que está totalmente dividido. Es una gran pérdida para Venezuela. Bueno, pues todo esto junto al deporte que iremos contando a lo largo del día y por supuesto a las 8:30 de la tarde en compañía de nuestra compañera Vera Villafranca. Nada más, esto es todo, Amaya. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nos quedamos con todos esos contenidos en formato resumido. Ya saben, en esta segunda edición tendrán con más detalle todas estas informaciones. Por nuestra parte es todo. Mañana volveremos en torno a las 4:02 de la tarde con otros temas de actualidad. Por cierto, mañana en nuestro espacio ¿Qué te cuentas? Atención, porque vamos a hablar de un tema que preocupa seguro a los padres. Hablaremos de la conveniencia o no de hacer tareas en casa, de los famosos deberes. Varias personas expertos en la materia van a disertar acerca de este asunto. Deberes sí, deberes no. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a la educación en casa? Lo verán mañana a partir de las 4 y hasta las 5:30, como todos los días. De momento, gracias por su compañía, gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Adiós.